Nadie te dice cómo se siente obligar a alguien a que te firme su vida. Nadie te dice que el sonido de un bolígrafo deslizándose sobre papel puede ser lo más violento que hayas escuchado en años. No porque haya gritos, no porque haya lágrimas, sino precisamente porque no hay ninguna de las dos cosas. Rodrigo Villanueva lo sabía en el momento en que empujó el documento hacia el otro lado de la mesa. Lo sabía en el instante en que sus ojos, por primera vez en toda la mañana, evitaron los de ella, porque mirarse habría significado reconocer lo que estaba haciendo, y él no podía permitirse ese lujo, no ese día, no con el tiempo que le quedaba. Valentina Ríos no lloró, eso fue lo que más lo golpeó, aunque jamás lo habría admitido. Esperaba rabia, esperaba súplica, esperaba que ella lanzara el bolígrafo al otro lado de la habitación y le dijera exactamente lo que era. En cambio, ella levantó los ojos hacia él con una calma tan afilada que cortaba, y durante 3 segundos que se sintieron como 3 años, simplemente lo miró, como si lo estuviera archivando, como si estuviera guardando su cara en algún lugar profundo de su memoria para un propósito que él aún no comprendía. Luego tomó el bolígrafo y firmó. El despacho de Rodrigo era frío incluso en verano, mármol en el suelo, madera oscura en las paredes, una ventana enorme que daba a la ciudad pero que él nunca abría. Era un cuarto diseñado para decisiones, no para personas, y sin embargo, en ese momento, con la firma de Valentina todavía fresca sobre el papel, el espacio le pareció demasiado pequeño, el aire, insuficiente. Él recogió el documento sin decir nada, ella recogió su bolso sin decir nada, y así comenzó el matrimonio de Rodrigo Villanueva y Valentina Ríos, no con promesas, no con ilusión, con silencio y con la certeza compartida, aunque no declarada, de que algo irreversible acababa de ocurrir. La ceremonia civil duró 11 minutos. Rodrigo lo contó, no porque quisiera, sino porque su mente hacía ese tipo de cosas cuando el resto de él estaba desconectado, se aferraba a los detalles concretos, a los números, a las cosas que podía medir. 11 minutos. 2 testigos que no conocían a ninguno de los dos, contratados esa misma mañana a través de la asistente de Rodrigo con una eficiencia que, en retrospectiva, era casi obscena. Un juez que leyó las palabras de memoria, con la entonación plana de alguien que ha pronunciado las mismas frases demasiadas veces como para seguir creyendo en ellas. No hubo flores, no hubo música, no hubo nadie que llorara de alegría desde la primera fila porque no había primera fila. Cuando el juez dijo que podía besar a la novia, Rodrigo sintió algo extraño en el pecho. No emoción. Eso se lo había prohibido a sí mismo hace mucho tiempo. Era más bien una advertencia. La misma sensación de cuando uno se acerca demasiado al borde de algo y el cuerpo reacciona antes de que lo haga la mente. Se inclinó. Sus labios rozaron los de ella apenas un segundo. Lo suficiente para cumplir con la formalidad. Lo suficiente para que el juez asintiera y los testigos firmaran donde correspondía, pero en ese segundo, algo pasó. No fue poético, no fue lo que las canciones describen, fue más perturbador que eso, fue como escuchar un sonido que reconoces pero que no puedes ubicar, como cuando una melodía te persigue durante días y no recuerdas de dónde la conoces pero sabes, con una certeza irracional, que tiene que ver contigo, con algo que fuiste, con algo que olvidaste ser. Rodrigo se apartó más rápido de lo necesario. Valentina no lo miró. La casa tenía 12 habitaciones. Rodrigo vivía en 3 de ellas. Las demás las mantenía limpias y vacías como se mantienen las cosas que ya no sirven para su propósito original pero que tampoco uno sabe cómo soltar. Esa noche, Valentina eligió la habitación más alejada de la suya sin preguntarle, sin consultarle, con la misma determinación silenciosa con la que había firmado el documento esa mañana, como si ya hubiera trazado en su mente los límites exactos dentro de los cuales estaba dispuesta a existir en ese espacio. Rodrigo la oyó cerrar la puerta, se quedó de pie en el pasillo un momento, mirando hacia la dirección por la que ella había desaparecido, luego se fue a su estudio.
Sobre el escritorio, doblada con la precisión de alguien que la ha abierto y cerrado muchas veces, estaba la carta de su abuelo, la última que le escribió antes de morir, la que contenía las instrucciones del testamento, sí, pero también algo más, algo que Rodrigo había leído tantas veces que las palabras ya no eran palabras sino cicatrices en su memoria. La abrió de todas formas. Sus ojos fueron directamente a la última línea, la que siempre lo detenía, la que nunca había entendido del todo, solo cuando ames de verdad. Recordarás quién eras antes de perderte. Dobló la carta, apagó la luz, y en la oscuridad de ese estudio que olía a madera vieja y a decisiones que no se pueden deshacer, Rodrigo Villanueva hizo lo que había aprendido a hacer mejor que cualquier otra cosa en su vida. Se quedó quieto, y no sintió nada, o al menos, eso fue lo que se dijo. Hay cosas que uno aprende sobre una persona no cuando habla, sino cuando cree que nadie la está mirando. Rodrigo aprendió eso sobre Valentina un martes por la mañana, 4 días después de la boda, cuando bajó al comedor antes del amanecer porque no había podido dormir y la encontró sentada en el suelo de la biblioteca, no en una silla, en el suelo, con la espalda apoyada contra el estante más bajo, las rodillas recogidas contra el pecho, y un libro abierto sobre los muslos que claramente no estaba leyendo porque sus ojos estaban fijos en un punto del techo que no tenía nada particularmente interesante. Él se detuvo en el umbral. Ella no lo oyó llegar, y Rodrigo, que había pasado 15 años perfeccionando el arte de retirarse de cualquier situación que amenazara con volverse humana, se quedó paralizado, no por curiosidad, o al menos no solo por eso, sino porque había algo en la imagen de esa mujer, sola en medio de la noche en una casa que no era suya, que le resultó tan familiar que le dolió en un lugar que llevaba años convenciéndose de que ya no existía. Él también sabía lo que era estar solo en habitaciones demasiado grandes. Se fue antes de que ella lo viera, subió las escaleras en silencio, se sentó en el borde de su cama, y estuvo mirando la pared hasta que el sol empezó a filtrarse por las persianas. No pensó en nada concreto, o pensó en demasiadas cosas a la vez, que a veces es lo mismo. Rodrigo Villanueva había aprendido a no necesitar a nadie a los 19 años. En un aeropuerto, viendo a su madre facturar su maleta hacia una vida que no lo incluía, no hubo una pelea grande, no hubo un momento dramático que pudiera convertirse en anécdota. Simplemente hubo una mujer que había llegado al límite de lo que podía dar, y un hijo que lo entendió demasiado rápido para su propia edad. Ella le dijo que lo amaba, él le creyó, y aún así se fue, porque el amor, descubrió ese día, no siempre es suficiente para que alguien se quede. Eso fue lo que guardó, no el abandono en sí, sino la lección que venía envuelta dentro, que depender de otra persona era simplemente aplazar el momento en que te quedarías solo de todas formas, que era más limpio, más honesto, más eficiente, construir una vida que no requiriera de nadie para mantenerse en pie, y lo había logrado. Vaya que sí. A los 34 años, Rodrigo Villanueva dirigía una empresa con 340 empleados. Vivía en una casa que habría hecho llorar de orgullo a su abuelo, y tenía una agenda tan llena que a veces pasaban semanas sin que tuviera un solo momento de silencio real. Lo había construido todo con una precisión casi quirúrgica, y lo había construido completamente solo. Había tenido mujeres en su vida, relaciones que empezaban con interés genuino y terminaban siempre de la misma manera, con alguien al otro lado de la mesa diciéndole alguna versión de lo mismo, que estaba presente físicamente pero ausente en todo lo que importaba, que hablar con él era como hablar con alguien que ya se había ido, que amarlo era agotador porque nunca se sabía si él lo sentía también. Siempre lo sentía, ese era el problema, lo sentía y no sabía qué hacer con ello, así que lo guardaba en el mismo lugar donde guardaba todo lo demás, en algún lugar profundo y ordenado donde no pudiera hacerle daño a nadie, incluyéndose a sí mismo. El diagnóstico, 3 años atrás,
había sido casi un alivio en ese sentido. Le había dado un nombre a la distancia, una razón médica, documentada, irrefutable. Ya no era que no supiera amar, era que su cerebro estaba perdiendo, lentamente, las conexiones que hacían posibles ciertas cosas. Era biología, era inevitable, y las cosas inevitables, Rodrigo las aceptaba con una facilidad que a su médico le preocupaba más que los propios síntomas. Lo que no había calculado, en ninguno de sus escenarios, era Valentina Ríos. Valentina había crecido en una casa llena de libros y de conversaciones que duraban hasta la madrugada. Su padre, el doctor Marcos Ríos, era el tipo de hombre que creía que las preguntas eran más importantes que las respuestas, y que había criado a su hija con esa misma filosofía. Cenar en casa de los Ríos significaba terminar hablando de neurología, de literatura, de política, de por qué los seres humanos hacen las cosas que hacen aunque saben que les van a doler. Era una casa ruidosa y cálida y absolutamente llena de vida, y luego su padre enfermó, luego su padre murió, y el ruido se fue, con él de una manera tan total, tan absoluta, que Valentina a veces se preguntaba si el silencio que había quedado era un lugar o una herida. No lo sabía distinguir. Lo que sí sabía era que desde el funeral, 8 meses atrás, no había llorado ni una sola vez, no porque no quisiera, sino porque sentía que si empezaba, no iba a saber cuándo parar, y había demasiadas cosas que sostener como para darse el lujo de desmoronarse. Su madre, Carmen, llevaba 2 años con una condición cardíaca que requería controles constantes, medicación específica, y acceso a la clínica que su padre había construido con décadas de trabajo y de amor. Una clínica que, con la muerte del doctor Ríos y las deudas que nadie había visto venir, había quedado legalmente entrelazada con el patrimonio Villanueva de maneras que Valentina tardó 3 semanas y 2 abogados en comprender del todo. Cuando finalmente lo entendió, supo que no tenía opción, no firmó por miedo. Eso era importante para ella, aunque nadie más lo supiera. Firmó porque amaba a su madre con la misma intensidad con la que había amado a su padre, y porque había algo en ella, algo terco y profundo y absolutamente irracional, que se negaba a dejar que todo lo que él había construido desapareciera por culpa de un documento. Firmó por él, aunque él ya no estuviera para saberlo. Lo que Valentina no esperaba era la biblioteca. En sus primeros días en la casa de Rodrigo, mientras mapeaba mentalmente los espacios donde podía existir sin cruzarse demasiado con él, encontró la biblioteca casi por accidente, una habitación en el ala oeste, con estanterías del suelo al techo y una ventana que daba a un jardín que claramente nadie usaba. No era una biblioteca decorativa, de esas que tienen libros comprados por metro para que la casa parezca culta. Era una biblioteca de alguien que leía de verdad. Los lomos estaban gastados. Había notas al margen en algunos volúmenes. Había un sistema de organización que no era alfabético ni por género sino por algún criterio personal que Valentina tardó 2 días en descifrar. Estaban ordenados, aproximadamente, por época de vida del lector. Los que se leen de joven, los que se leen cuando algo se rompe, los que se leen cuando uno está tratando de reconstruirse. Ella conocía ese sistema porque su padre organizaba los libros exactamente igual. Se quedó parada, frente al estante del medio durante un tiempo que no supo medir. Luego sacó uno, lo abrió, y en la primera página, con la letra de un hombre mayor, encontró una dedicatoria para Rodrigo, que todavía no sabe que el dolor también es una forma de estar vivo. Con amor, tu abuelo. Cerró el libro despacio, lo volvió a poner en su lugar, y algo en su interior, muy pequeño y muy cauteloso, comenzó a preguntarse qué clase de hombre era capaz de guardar un libro así durante años en lugar de tirarlo o esconderlo. ¿Qué clase de hombre construía una fortaleza tan perfecta alrededor de sí mismo, y sin embargo conservaba, en el centro de ella, una habitación llena de cosas que dolían? No llegó a ninguna conclusión esa noche,
pero la pregunta se quedó con ella mientras subía las escaleras hacia su habitación, mientras se preparaba para otro día en una vida que no había elegido pero que, de alguna manera que todavía no comprendía, estaba empezando a sentirse extrañamente suya. 30 días dentro de un matrimonio que no debería existir. Y Rodrigo había descubierto algo que nadie le había advertido, que la proximidad tiene su propia gramática, que cuando dos personas comparten un techo el tiempo suficiente, el cuerpo empieza a aprender los ritmos del otro sin pedirle permiso a la mente. Aprendes a qué hora hierve la cafetera, aprendes qué pasos en el pasillo son los suyos y cuáles son el eco de la casa asentándose en la noche. Aprendes, sin proponértelo, la diferencia entre el silencio de alguien que está bien y el silencio de alguien que está sosteniendo algo demasiado pesado para nombrarlo. Rodrigo había aprendido todo eso sobre Valentina sin querer, y eso lo inquietaba más que cualquier otra cosa que hubiera ocurrido en los últimos 30 días. La gotera que reventó una tubería en el ala norte un miércoles por la tarde fue, en retrospectiva, el primer momento en que la distancia cuidadosamente construida entre ellos empezó a mostrar sus primeras grietas, no por el agua en sí, sino por lo que vino después, la necesidad práctica, completamente prosaica, de reorganizar los espacios habitables de la casa mientras los técnicos trabajaban durante 3 días, lo cual significaba que el territorio neutral que ambos habían negociado en silencio durante un mes dejó de existir de golpe, y de repente había 2 personas que se habían vuelto expertas en no cruzarse obligadas a compartir la misma ala, el mismo baño de cortesía, la misma cocina a las mismas horas. La primera mañana, chocaron literalmente en el pasillo, Rodrigo saliendo de su habitación provisional, Valentina doblando la esquina con una taza de café en cada mano. Un poco del líquido caliente cayó sobre los dedos de ella. Él reaccionó antes de pensarlo, tomó su mano, la llevó hacia el lavabo del baño más cercano y abrió el grifo del agua fría con una eficiencia que no dejaba espacio para la incomodidad pero que tampoco dejaba espacio para ignorar lo que estaba pasando. Sus manos sosteniéndola, el agua fría corriendo sobre sus dedos, los dos mirando hacia abajo en lugar de mirarse, el uno al otro. Ella dijo que no era nada, él dijo que tuviera más cuidado. Los dos sabían que ninguno de los dos estaba hablando del café. La cena familiar llegó sin demasiada advertencia. La tía Hortensia, hermana del padre de Rodrigo y matriarca autodesignada de lo que quedaba de los Villanueva, llamó un jueves para anunciar que vendría el sábado con sus hijos. No preguntó, anunció. Era el tipo de mujer que había confundido toda su vida la autoridad con el volumen, y que desde la muerte de don Esteban había encontrado en el testamento un pretexto perfecto para supervisar, cuestionar e incomodar con la sonrisa de alguien que está convencida de que lo hace por amor familiar. Lo que realmente quería era verificar que el matrimonio fuera real, que no hubiera ningún resquicio legal por donde pudiera colarse una impugnación que redirigiera parte de la herencia hacia otras ramas del árbol genealógico. Rodrigo lo sabía. Valentina lo intuyó desde el momento en que él le mencionó la visita con una tensión en la mandíbula que no correspondía a una simple cena familiar. Esa tarde, mientras ella preparaba algo en la cocina y él revisaba documentos en la mesa del comedor, ocurrió algo que ninguno de los dos planeó. Hablaron, no de temas importantes, de la cena, de qué servir, de cómo manejar las preguntas, pero fue la primera conversación que tuvieron que no estaba motivada por la logística fría de compartir un espacio, sino por algo que se parecía, remotamente, a un objetivo común. Valentina sugirió cosas con una practicidad que él encontró desconcertantemente útil. Él aportó información sobre los puntos débiles de cada familiar con una precisión que la hizo reír una vez, brevemente. Antes de poder evitarlo, él se quedó mirando esa risa un segundo de más. Ella lo notó y desvió los ojos. La cena fue exactamente lo que Rodrigo había anticipado, una obra de teatro con todos los actores conociendo su papel excepto que nadie había ensayado juntos.
La tía Hortensia llegó con sus 2 hijos, Marcos y Lisbeth, y con esa particular habilidad que tienen ciertas personas para convertir cada pregunta amable en una pequeña trampa, alababa la casa mientras calculaba su valor, preguntaba por los planes de la pareja mientras buscaba inconsistencias, sonreía con los ojos quietos. Rodrigo respondía con la misma cortesía blindada de siempre, hasta que la tía Hortensia, en un momento que eligió con la precisión de alguien que había estado esperándolo toda la noche, dirigió su atención hacia Valentina y le preguntó, con voz suave y ojos afilados, cómo había sido crecer tan lejos del mundo al que ahora pertenecía, si a veces no se sentía un poco fuera de lugar, si Rodrigo le había explicado bien todo lo que implicaba ser parte de esta familia. Era una pregunta diseñada para hacer sentir pequeña a alguien. Valentina sonrió, y luego dijo algo que Rodrigo no esperaba en absoluto. Habló de don Esteban, no como el patriarca de una familia rica, sino como el hombre que su propio padre había admirado toda su vida. Habló de la primera vez que su padre le había descrito a ese hombre que había construido algo real de la nada, no por ambición sino porque creía que dejar algo valioso era la única forma honesta de haber existido. Habló con una calidez y una especificidad que solo era posible si realmente lo había escuchado, si realmente había prestado atención cuando su padre hablaba, si realmente llevaba años conociendo esta historia aunque nadie lo supiera. La tía Hortensia no supo qué responder, y Rodrigo, ¿qué había pasado 30 años viendo a personas intentar impresionar a su familia con dinero o con títulos o con conexiones? Vio a Valentina hacerlo con algo que ninguna de ellas había tenido, con verdad. Perdió el hilo de lo que estaba diciendo, solo por un momento, pero lo perdió. Después, cuando los invitados se fueron y la casa volvió a su silencio habitual, él estaba recogiendo las copas de la mesa cuando escuchó su voz desde el otro lado del comedor. ¿Por qué lo hiciste? Ella lo miró desde donde estaba, con un trapo en la mano y una expresión que no era ni triunfo ni afecto sino algo más difícil de nombrar. ¿Por qué te lo merecías?, dijo. ¿O porque ellos no? Hizo una pausa pequeña, no sé cuál de las dos, y siguió recogiendo la mesa como si no acabara de decir algo que se quedaría resonando en él durante días. Fue después de eso que empezaron las grietas reales, no en la distancia entre ellos, sino en la imagen que cada uno tenía del otro. Rodrigo comenzó a notar cosas que había estado entrenándose para ignorar, que ella hablaba con Rosa, la señora que llevaba la casa desde hacía 12 años, con una familiaridad genuina que Rosa, que era reservada con todo el mundo, correspondía con una apertura que él nunca había logrado despertar en ella a pesar de una década, que Valentina leía con el cuerpo entero, cambiando de postura cada vez que algo en el texto la movía, como si la lectura fuera un diálogo y no un monólogo, que tarareaba mientras trabajaba en su computadora, siempre, sin darse cuenta, siempre la misma melodía a medio terminar que él nunca pudo identificar, pero que empezó a reconocer como el sonido de que ella estaba bien, y ella, por su parte, había empezado a ver los bordes de algo que no encajaba con el hombre que había firmado ese documento 30 días atrás. Fue Rosa quien, sin pretenderlo, le dio la primera pieza. Un día mencionó, con la naturalidad de quien comparte algo que asume todo el mundo sabe, que el señor Rodrigo llevaba años pagando anónimamente la escuela del hijo de su hermana, que nunca lo decía, que se enojaba si alguien lo mencionaba, que una vez, cuando Rosa intentó agradecérselo, él cambió de tema tan abruptamente que ella no volvió a sacarlo nunca más. Valentina procesó esa información en silencio. Luego, 2 días después, descubrió lo otro. Estaba revisando los documentos médicos de su madre, actualizando los archivos para la siguiente consulta, cuando encontró una nota adjunta en el expediente que no recordaba haber puesto, una derivación a un especialista, firmada con el membrete de una clínica privada, con una nota al margen que decía simplemente que los costos estaban cubiertos, sin nombre, sin explicación.
pero con la firma del médico que Rodrigo usaba para su propia atención. Lo supo inmediatamente. Lo confrontó esa noche. Fue su pelea más grande, no porque hubiera gritos, sino porque había demasiado debajo de las palabras. Ella diciéndole que no tenía derecho a tomar decisiones sobre la salud de su madre sin consultarle. Él respondiendo con esa frialdad clínica que usaba cuando algo lo había afectado demasiado para manejarlo de otra manera. Los dos diciendo cosas que eran verdad pero no eran todo, que es la forma más dolorosa de hablar con alguien, hasta que la frialdad de él se quebró, apenas, en una línea. No lo hice para controlarte, lo hice porque era lo correcto. Valentina se quedó en silencio. ¿Por qué?, preguntó, y esta vez no era una acusación, era una pregunta real. Él abrió la boca, la cerró, algo cruzó por su cara que ella no supo leer todavía. Tu padre me escribió una carta antes de morir, dijo finalmente. No sé si deberías leerla. El aire entre ellos cambió de temperatura en un segundo. ¿Cuánto tiempo llevas con esa carta? Él no respondió, y el silencio fue la respuesta más larga, más pesada, más llena de cosas sin decir que cualquier palabra que hubiera podido elegir. Valentina lo miró durante un momento que no tuvo prisa, y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo nombrara, algo cambió entre ellos. No se acercaron, no se dijeron nada más esa noche, pero la distancia que había entre ellos ya no era la misma distancia de antes, era más pequeña, y de alguna manera, eso era más aterrador para los dos que todo lo anterior. Hay cartas que uno guarda sin abrirlas porque sabe, con esa intuición que no requiere explicación, que lo que hay adentro va a cambiar algo, no necesariamente en el mundo, a veces solo en la manera en que uno se para frente a él, y eso, dependiendo del momento, puede ser más difícil de sostener que cualquier noticia concreta. Valentina había llevado el sobre de su padre en el bolso durante semanas, lo había encontrado entre sus cosas, el día que vaciaron el consultorio, guardado dentro de un libro de neurología clínica que su padre usaba tanto que el lomo estaba reparado con cinta adhesiva. El sobre tenía su nombre escrito con la letra de él, esa letra inclinada hacia la derecha que ella había aprendido a leer antes que ninguna otra cosa en el mundo, y debajo del nombre, una sola línea, cuando menos lo entiendas. Había momentos en que lo sacaba y lo ponía sobre la mesa. Lo miraba, lo volvía a guardar, no porque tuviera miedo exactamente, sino porque abrir esa carta significaba recibir las últimas palabras de su padre, y mientras el sobre permaneciera cerrado, había algo que todavía no había terminado, una conversación en pausa, una presencia suspendida. Pero esa noche, después de que Rodrigo le dijera que tenía una carta suya y se negara a explicar cuánto tiempo llevaba con ella, Valentina subió a su habitación, sacó el sobre, y lo abrió. La carta tenía 4 páginas. La letra de su padre era más irregular de lo que recordaba, lo cual le dijo algo sobre cuándo la había escrito, en qué momento de su enfermedad, con cuánto esfuerzo había sostenido el bolígrafo. Eso solo, antes de leer una sola palabra, ya le costó la compostura que había estado guardando durante meses. Empezó a leer. Las primeras 2 páginas eran lo que esperaba. Su padre hablándole de ella con esa mezcla de orgullo y ternura que siempre la había hecho sentir simultáneamente vista y abrumada, diciéndole que era la cosa más inteligente y más terca que había puesto en el mundo, y que ambas cualidades le iban a ser necesarias para lo que venía, pidiéndole perdón por no haberle dicho ciertas cosas en vida, por haber asumido que habría más tiempo, por ese error universal que cometen incluso los médicos que saben perfectamente que el tiempo no es una promesa. Pero en la tercera página, el tono cambió, y Valentina tuvo que dejar de leer un momento, poner la carta sobre la cama, respirar, luego volvió a tomarla. Su padre explicaba, con la precisión de alguien que había pasado décadas eligiendo las palabras correctas para decirles cosas difíciles a personas vulnerables, que lo que estaba a punto de contarle no era una traición ni una manipulación,
que era un acto de amor de dos viejos que sabían que se estaban muriendo y que no podían irse sin intentar una última cosa. Le contó sobre el diagnóstico de Rodrigo, le contó cómo don Esteban, que seguía de cerca la salud de su nieto a través de contactos médicos de toda la vida, se lo había comunicado a él en una llamada que ninguno de los dos olvidaría jamás. Le contó que Rodrigo lo sabía desde hacía 3 años y que se lo había guardado con la misma determinación silenciosa con la que se guardaba todo, como si el secreto fuera una forma de proteger a las personas que podrían haberse preocupado por él, como si su propio dolor fuera algo que no merecía espacio en la vida de nadie más. Y entonces le contó lo que él, como neurólogo, sabía sobre esa condición específica, que no era una sentencia inmediata, que la progresión era variable y dependía de factores que la medicina apenas estaba empezando a comprender del todo, que había algo en los datos, en los estudios que él mismo había revisado durante años, que apuntaba consistentemente hacia una misma dirección. El aislamiento emocional aceleraba el deterioro, y su contraparte, la conexión genuina, el vínculo real con otra persona, no lo curaba, pero lo ralentizaba de maneras que los números no terminaban de explicar, pero que los números mostraban con suficiente claridad como para tomarlos en serio. Que Rodrigo Villanueva, a los 34 años, era un hombre que había construido su vida entera sobre el aislamiento, que su abuelo lo sabía, que su abuelo lo amaba con esa clase de amor que prefiere hacer algo impopular a quedarse quieto, y que los dos, don Esteban y el doctor Marcos Ríos, habían pasado semanas hablando de sus hijos con la honestidad que solo es posible entre personas que saben que no les queda mucho tiempo para andar con rodeos. No te elegimos para él porque fueras conveniente, escribía su padre, te elegimos porque te conocemos, porque sabemos que eres capaz de ver a las personas más allá de lo que muestran, porque tu madre y yo te criamos para eso, aunque nunca te lo dijimos con estas palabras. No te pedí que lo amaras, Valentina, solo te pido que te quedes el tiempo suficiente para que él recuerde que mereces ser amado. Lo demás es tuyo. La carta terminaba con su firma, y debajo, una postdata de 3 palabras. Confío en ti. Valentina dobló la carta con mucho cuidado, la puso sobre la mesita de noche, y entonces hizo algo que no había hecho desde el día del funeral, lloró, no de manera elegante ni silenciosa, sino con todo el peso de 8 meses de duelo contenido, con toda la rabia y el amor y la pérdida que había estado cargando, como si el hecho de no soltarlo fuera una forma de honrar a su padre. Lloró hasta que no quedó nada más que soltar, hasta que el cuarto estuvo en silencio otra vez y ella estuviera simplemente ahí, liviana y exhausta y más lúcida que en muchos meses. Se lavó la cara, bajó las escaleras. Rodrigo estaba en el estudio, como casi siempre a esa hora. Tenía papeles frente a él pero no los estaba mirando. Cuando oyó sus pasos en el pasillo se tensó levemente. Ese movimiento mínimo que ella ya había aprendido a leer como su manera de prepararse para algo que no esperaba. Ella entró sin llamar, se paró frente a su escritorio, y le preguntó, con una voz completamente quieta, ¿estás enfermo? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era el silencio de alguien que está calculando qué decir. Era el silencio de alguien que lleva años sosteniendo una verdad tan pesada que cuando finalmente alguien la nombra en voz alta, el cuerpo entero necesita un momento para procesar que ya no tiene que cargarla solo. Rodrigo la miró, y dijo, sí, una sola palabra, sin defensas alrededor, sin la frialdad de costumbre, sin la distancia profesional que usaba para todo lo que le importaba demasiado, solo esa sílaba, desnuda y entera, que era la primera cosa completamente verdadera que le había dicho desde que se conocían. Valentina no reaccionó con lástima, no reaccionó con alarma, hizo algo que él claramente no anticipaba. Rodeó el escritorio, apartó los papeles que había entre los dos, y se sentó en la silla frente a él, no cerca, no lejos, exactamente a la distancia de alguien que ha tomado una decisión y quiere que la otra persona lo sepa sin que haya manera de malinterpretarlo.
Puso su mano sobre la mesa, no sobre la mano de él, sobre la mesa, a mitad de camino. Entonces vamos a hablar, dijo, y Rodrigo, que había pasado 3 años aprendiendo a no necesitar que nadie se sentara al otro lado de nada, sintió algo moverse en ese lugar profundo y ordenado donde guardaba todo lo que no sabía qué hacer con ello. No era alivio exactamente, era algo más antiguo que eso, algo que reconoció sin poder nombrarlo, como la melodía que llevas días buscando y que de pronto suena y lo único que puedes hacer es quedarte quieto y dejar que te alcance. Habló, no todo, no esa noche, pero empezó, que a veces es lo más difícil de todo. Le contó el diagnóstico con la misma voz clínica que usaba para todo lo que le dolía, y ella lo escuchó sin interrumpirlo, sin poner cara de ninguna cosa en particular, con esa atención total que él había notado que ella le daba a las personas y que nunca había esperado recibir. Le contó los 3 años de silencio, le contó que no había querido decírselo a nadie porque decírselo a alguien significaba convertirte en una carga antes de tiempo, y que él había decidido hace mucho que no iba a ser una carga para nadie. Mi madre se fue, dijo en algún momento, sin que viniera exactamente a cuento, pero viniendo completamente a cuento, no porque fuera mala persona, sino porque cuidar a alguien que no sabe recibir cuidado es agotador. Y yo entendí eso, lo entendí demasiado rápido. Valentina no dijo que eso no era justo, no dijo que su madre se había equivocado, no dijo ninguna de las cosas que la gente dice cuando no sabe qué decir, pero necesita llenar el silencio, dijo. Entender. ¿Por qué alguien te hizo daño no significa que no te lo haya hecho? Rodrigo no, respondió, pero algo en su cara se movió de una manera que ella guardó sin comentarlo. La conversación duró horas. Afuera el jardín que nadie usaba estaba completamente oscuro y la casa entera estaba en silencio y los dos seguían ahí, en ese estudio que olía a madera vieja y a decisiones, hablando con la cautelosa honestidad de 2 personas que están aprendiendo, en tiempo real, que la otra persona puede sostener más de lo que pensaban. Cuando finalmente hubo un silencio que se sintió como un descanso y no como una distancia, Valentina miró la carta de don Esteban que seguía doblada sobre un extremo del escritorio, la misma que Rodrigo había leído tantas veces que los bordes estaban gastados. Tu abuelo era muy sabio, dijo. Era muy terco, respondió Rodrigo, y luego, casi sin quererlo, me recuerda a ti. Fue la primera vez que algo entre ellos sonó a algo que no era negociación ni coexistencia ni guerra fría. Valentina recogió su taza vacía, se levantó para irse, y en el umbral de la puerta se detuvo un momento, sin darse la vuelta, como si estuviera decidiendo si decir lo último o guardárselo. Lo dijo. Gracias por el médico de mi madre. Rodrigo no respondió nada, pero esta vez, ella no necesitó que lo hiciera. Subió las escaleras con algo que no era exactamente paz, pero que se le parecía lo suficiente como para poder dormir. Y en el estudio, Rodrigo se quedó mirando el umbral vacío durante un tiempo que no contó, con la mano sobre la mesa, en el lugar exacto donde la de ella había estado. El día que se cumplió el plazo legal del matrimonio, Rodrigo se levantó antes del amanecer. No había dormido. O había dormido tan poco que la diferencia era irrelevante. Se había quedado en el estudio desde las 3 de la madrugada, sentado frente a un escritorio lleno de documentos que ya tenía listos desde hacía días, porque Rodrigo Villanueva era el tipo de hombre que preparaba las cosas difíciles con anticipación, que organizaba el dolor igual que organizaba los contratos, con precisión y con suficiente antelación como para que en el momento de ejecutarlo no quedara espacio para dudar. Los documentos transferían todo. La clínica, completamente libre de deudas y con un fondo operativo para 3 años. La casa familiar de los Ríos, sin condiciones. Un fideicomiso para el tratamiento de Carmen, la madre de Valentina, estructurado de manera que no dependiera de ninguna decisión futura de nadie, ni siquiera de él, todo lo que había usado como mecanismo para obligarla a firmar. Devuelto, más que devuelto,
devuelto con intereses, no económicos sino morales, que era la única moneda que a él le importaba en ese momento. Lo firmó todo antes de que ella bajara, lo dejó sobre la mesa del comedor, en un sobre con su nombre, con la misma mesa donde se senta. Días atrás había empujado un documento hacia ella sin mirarla a los ojos. Esta vez lo hizo mirando su propio reflejo en la ventana oscura. Valentina encontró el sobre a las 7 de la mañana, lo abrió de pie, con el café todavía caliente en la mano, y leyó cada página con esa atención total que le daba a las cosas que importaban. Cuando terminó, bajó los documentos despacio, miró hacia el pasillo, hacia las escaleras. Rodrigo no estaba en la casa, había salido temprano, le dijo Rosa con una expresión que sugería que la señora Rosa sabía más de lo que decía, como casi siempre. Valentina se sentó en la silla, puso los documentos frente a ella, los miró durante un tiempo largo, y entonces hizo algo que Rodrigo no había calculado en ninguno de sus escenarios: no llamó a su abogado, no llamó a su madre, no empezó a hacer listas de cosas que tenía que organizar ahora que era libre. Se quedó quieta, y pensó. Rodrigo volvió a mediodía, la encontró en la biblioteca, de pie frente al estante que ella había descubierto en sus primeras semanas en la casa, el que estaba organizado por épocas de vida. Tenía un libro en la mano pero no lo estaba leyendo, estaba mirando el lomo de otro, uno que él reconoció desde el umbral porque era el que más le había costado poner ahí, el que su abuelo le había regalado el año en que todo empezó a complicarse. Ella lo oyó llegar, se dio la vuelta, y él supo, en el segundo exacto en que sus ojos se encontraron, que la conversación que venía iba a costarle más que cualquier otra cosa que hubiera hecho en su vida, más que el diagnóstico, más que los años de silencio, más que esa mañana firmando documentos en la oscuridad, porque esta vez no había documentos que organizar. No había mecanismos ni estructuras ni cláusulas, solo dos personas en una habitación llena de libros, y la verdad entre ellas sin ningún lugar donde esconderse. Ya firmé todo, dijo él, innecesariamente. Ella ya lo sabía. Lo sé, dijo ella. Eres libre, lo sé. Silencio. Rodrigo metió las manos en los bolsillos. Miró hacia la ventana que daba al jardín que nadie usaba. Había estado ensayando esto, o algo parecido a esto, desde las 3 de la mañana. Tenía las palabras ordenadas. Sabía exactamente lo que quería decir y por qué era lo correcto decirlo. Quiero que sepas, empezó, con esa voz plana que usaba para las cosas que más le importaban, que lo que pasó en estas semanas no cambia lo que hice al principio. Sigues teniendo razones para irte, buenas razones, y lo que viene para mí no es algo que le puedo pedir a nadie que acompañe. Valentina lo escuchó sin interrumpirlo. No soy el mismo hombre que era hace 2 meses, continuó, o tal vez sí lo soy y simplemente no lo sabía, pero eso no cambia lo que hay en los médicos informes. Lo que viene es real. Y tú mereces una vida que no gire alrededor de acompañar algo que se va a ir deteriorando con el tiempo. Se detuvo, y entonces dijo la cosa más honesta que había dicho en toda su vida: no quiero que te vayas, pero no sé cómo pedirte que te quedes sabiendo lo que eso significa. El jardín afuera estaba en silencio, la casa entera estaba en silencio. Rodrigo seguía mirando hacia la ventana porque mirarla a ella en ese momento era más de lo que podía sostener, hasta que oyó sus pasos acercarse. Valentina se paró a su lado, no frente a él, a su lado, mirando hacia el mismo jardín, como si estuvieran viendo lo mismo desde el mismo lugar, que era exactamente lo que estaban haciendo. Mi padre pasó los últimos 6 meses de su vida sabiendo que se estaba muriendo, dijo ella, con una voz que era completamente quieta y completamente firme al mismo tiempo, y yo estuve ahí, cada día, no porque me lo pidiera, sino porque era donde quería estar. Pausa, no vine aquí a decirte que te amo. No sé si eso es lo que esto es todavía o si necesita más tiempo para saber cómo llamarse, pero sé que en algún momento de estas semanas dejé de estar aquí porque tenía que estar,
y empecé a estar aquí porque era donde quería estar. Y eso no lo puedo ignorar solo porque sea inconveniente. Rodrigo la miró entonces. No pudo evitarlo. Vine a decirte que me quedo, dijo ella, y que si vas a perder cosas, no las vas a perder solo. Él no respondió de inmediato. Eso era lo que ella había aprendido de él en 2 meses, que cuando algo lo movía de verdad, su primer instinto no era hablar sino quedarse absolutamente quieto, como si el cuerpo necesitara un momento para verificar que lo que estaba sintiendo era real y no una proyección de algo que quería pero no se permitía esperar. Cuando habló, su voz tenía una textura diferente, más baja, menos construida. No sé cómo hacer esto, dijo. Yo tampoco, respondió ella, pero creo que eso es lo que lo hace real. Lo que siguió no fue un final de película, no hubo una escena grande ni una declaración que lo resumiera todo. Hubo, en cambio, algo más parecido a la vida real, 2 personas aprendiendo, torpemente y con toda la honestidad que podían sostener, a estar en el mismo espacio sin que ninguno de los dos tuviera que achicarse para que el otro cupiera. Rodrigo empezó a ir a sus citas médicas sin prepararse una semana antes para no sentir nada. Valentina empezó a llevar a su madre a la clínica los martes y a veces se quedaba a trabajar en la sala de espera porque la casa, descubrió, le había empezado a parecer el lugar donde quería hacer las cosas. Hubo días difíciles. Días en que él amanecía con una distancia que ella ya sabía leer como miedo y no como frialdad, y en que ella tenía que decidir, conscientemente, no retroceder. Días en que ella lloraba en la biblioteca por su padre y él aparecía sin decir nada y simplemente se sentaba cerca, porque había aprendido que a veces el acompañamiento no requiere palabras sino presencia. Hubo una tarde en que él olvidó el nombre de un documento que usaba todos los días, y el miedo que cruzó su cara duró solo un segundo antes de que lo cubriera, pero ella lo vio, y en lugar de fingir que no, le preguntó si quería dar una vuelta al jardín, ese jardín que nadie usaba. Caminaron en silencio durante 20 minutos. Cuando volvieron a entrar, él recordó el nombre del documento. No dijeron nada al respecto, pero esa noche, por primera vez, él dejó la puerta de su estudio abierta. Semanas después, Valentina encontró algo que no buscaba. Estaba ordenando unos papeles de su padre que todavía no había tenido el valor de revisar del todo, y entre sus notas clínicas más antiguas encontró una fotografía, pequeña, en blanco y negro, un poco desenfocada. 2 hombres jóvenes sentados en las escaleras de lo que parecía ser una facultad de medicina. Uno era su padre, inconfundible aunque tuviera 20 años menos. El otro tardó un momento en reconocerlo. Era don Esteban Villanueva, joven, sonriendo, con el brazo sobre los hombros del hombre que sería el padre de Valentina. Al dorso, con la letra de su padre, decía solo, el primer día. Ya éramos amigos antes de saberlo. Valentina se quedó mirando la foto durante un tiempo largo. Luego subió al estudio de Rodrigo, donde él estaba trabajando con la puerta abierta, y la puso sobre su escritorio sin decir nada. Él la miró, la reconoció, y algo en su cara hizo el recorrido completo, desde la sorpresa hasta algo que no era exactamente tristeza pero que vivía en la misma vecindad, hasta llegar a algo más cálido que todo lo anterior. La miró a ella. ¿Cuánto crees que sabían?, preguntó. Todo, dijo ella. Creo que sabían absolutamente todo. Rodrigo asintió despacio. Volvió a mirar la fotografía. Mi abuelo era muy terco, dijo, con esa voz baja que ella había aprendido a reconocer como la que usaba cuando algo lo había alcanzado de verdad. Ya me lo dijiste una vez, respondió ella. Sí, una pausa pequeña. Me alegra que lo fuera. La mesa de caoba seguía en el comedor. La misma mesa, la misma madera oscura, el mismo cuarto diseñado para decisiones y no para personas. Pero esa noche tenía 2 tazas de café, una carpeta con los estudios más recientes que Valentina había estado revisando con el médico de Rodrigo, anotada en los márgenes con su letra.
los anteojos de don Esteban que Rodrigo había movido del estudio al comedor sin explicar por qué, el libro que ella había encontrado en la biblioteca la primera semana, con la dedicatoria del abuelo adentro, y dos personas sentadas no en lados opuestos sino en la misma esquina, cerca pero no encimadas, con el espacio exacto entre ellos que necesitaban y ni un centímetro más. Afuera, el jardín que nadie usaba tenía las luces encendidas. Rodrigo las había puesto esa tarde, sin decirle nada, sin hacer un evento de ello. Valentina las había visto desde la ventana y no había dicho nada tampoco, pero había sonreído, y él, desde el pasillo, la había visto sonreír, y había recordado, por primera vez en más años de los que podía contar con precisión, quién había sido antes de empezar a perderse. Su abuelo tenía razón, como casi siempre,